Raquel Gamero. ¿Conocéis también del año pasado? Sí. Se lo pasamos. ¿Le conocéis del año pasado? Y porque estuvo dando una charla, ya nos adelantaba un poco lo que iba a pasar, lo que afortunadamente ha pasado este año. Necesita internet, por eso se va a sentar ahí. Raquel es abogada y ahora mismo experta en bioética y bioderecho. Y yo creo que es una persona clave, ha sido clave en el desarrollo de esta parte de ayuda legal que, como os he comentado antes, ha sido muy demandada y ha sido también gracias al apoyo del bufete de Cuatro Casas que ha trabajado con nosotros de forma pro bono. Muchas gracias, Raquel. Bueno, yo este año no traigo presentación porque lo que voy a explicar desde la propia web. Es un orgullo porque ya está ahí todo lo que voy a contar. Voy a contar casi, hacer un mini resumen porque tengo poco tiempo y además ya vamos mal, pero bueno, como toda esa información va a estar ahí, pues podéis leerla cuando queráis. ¿Vale? Sí tengo un pequeño guión porque no quiero que se me olvide nada de las cosas importantes que quería decir. Obviamente quería decir que estoy agradecida de estar aquí con todos vosotros, agradecida a la Fundación de que me dé voz y que me permita ser la voz de esto tan importante. Y agradecida también a Concha porque estaba un poco nerviosa y he hecho el ejercicio ese y me he quedado más tranquila. Y muy emocionada de estar en este encuentro y de contaros esto que es un trabajo muy importante que se ha hecho este año. Ya me ha presentado Joaquín, yo soy abogada, pero por circunstancias personales y de salud estoy apartada del ejercicio profesional hace tiempo. Pero bueno, eso no me quita pues, el bagaje, lo que yo llevo colgado a la espalda, nunca mejor dicho, y la inquietud que yo tengo. Y también quería decir, lo dije el año pasado, para los que me conocéis lo sabéis, para los que venís nuevos, soy afectada porque mi madre murió de Creuset-Jakob en 2020 y por eso me acerca también mucho a todos vosotros, porque lo he vivido y sé lo que hay. Y de hecho me coloco aquí porque yo viví una situación en la que tuve muchas preguntas que no tuvieron respuesta. Muchas relacionadas con situaciones que ya me han anticipado, bueno, Yomar ha hablado de temas genéticos, Iván ha hablado de los cuidados paliativos, bueno, hay una serie de cuestiones que me pregunté y cuando yo lo trasladé a la Fundación resulta que esa duda no era mía, no es que a mí se me hubiera ocurrido, es que resulta que la mayoría de la gente tenía la misma problemática, las mismas situaciones. Entonces nos propusimos ese estudio que el año pasado, para los que no estuvisteis, presentamos aquí, de toda esa serie de cuestiones relacionadas con toma de decisiones. Y son toma de decisiones en cuestiones muy personales, pero que tienen un trasfondo jurídico. Y ahí es donde entra mi condición, ¿no? de abogada. Es un trasfondo jurídico porque son cuestiones que están en definitiva reguladas en normas, leyes, protocolos, decretos, lo que sea. Y se nos da la problemática de que en España, ya lo dije el año pasado, tenemos un estado de las autonomías, tenemos una legislación nacional y una legislación autonómica y por tanto en cada autonomía hay cuestiones que están reguladas de manera distinta, con una base común, pero diferente se funciona en cada comunidad autónoma. Para los que no estuvisteis el año pasado, aunque luego analizaremos, ya os digo, lo que está ahí puesto de manera muy esquemática, pero estábamos hablando de cuestiones tales como donación, necropsia, voluntades anticipadas, la eutanasia, que se aprobó el año pasado, el asesoramiento genético, las ayudas a dependencia, todas esas preguntas que nos llegan cuando nos llega el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, eso lo planteamos aquí el año pasado y como ha dicho yo, que en varias ocasiones ha mencionado Cuatro Casas, fue a través de Patricia, que casi todos conocéis, que nos puso en contacto con Cuatro Casas y Cuatro Casas pues, se ofreció a hacernos un estudio jurídico muy completo, se nos puso a trabajar un equipo completo de Cuatro Casas, formado por expertos en derecho civil, sanitario, farmacéutico y laboral.
Entonces, elaboramos todas esas preguntas y nos trasladaron un estudio muy completo, como digo, que estamos trasladando a la web. No está completa la web, pero porque faltan algunos temas que nos ha dado tiempo de encajar, porque estamos, digamos, adaptándolo a un lenguaje menos jurídico. Aún así no podemos evitar hacer mención a ciertas leyes o normas, pero estamos intentando que todo el mundo lo lea y lo comprenda. Aún así lo que quiero que quede muy claro y de mi intervención es que yo sé que van a salir 2 millones de dudas de aquí. No vamos a poder resolverlas hoy, es imposible, pero bueno, pues tenemos el email de comunicación, tenemos lo que ha hablado Joaquín, ¿no? de las dudas, de esa parte de dudas, porque además es una cosa muy importante, las experiencias también nos ayudan. Es decir, una cosa es la norma y otra cosa es las cosas que nos están pasando. Y nos ayuda mucho a encajar esas cosas que pasan en las normas, con lo cual la información que nos podéis trasladar también ayuda. ¿Vale? Entonces, antes de meterme ya en materia, y no sé si me he ido demasiado tiempo, y para que entendáis un poquito lo que hemos hecho yo, que soy muy lectora, el otro día estaba viendo un libro y encontré una frase, yo que soy ladrona de mensajes de libros, y encontré algo que me encantó. Y dije, lo que estamos haciendo en la Fundación, en la parte en la que yo colaboro, es ocuparnos de todo lo relacionado con la parte más administrativa de la enfermedad. Esa miserable perversidad que se añade de manera tan sombría a la carga del doliente para terminar de aplastarlo. Dicho lo cual, pues sin mucho tiempo, ya os digo, os voy a hacer un mero resumen de las cositas que hemos analizado y lo que yo quiero que quede claro de cada cosa, porque es imposible entrar a todos los temas. Entonces, voluntades anticipadas. Cuando hemos ordenado hemos decidido el orden, para mí es prioritario, y aquí ya se ha mencionado, no sé si por Raquel, se ha mencionado por Ivana, las voluntades anticipadas son esenciales. Es ese documento, instrumento jurídico en que cada uno podemos decidir lo que ha de hacerse en el caso de que en un momento de la enfermedad perdamos capacidad. Y estamos hablando de enfermedades priónicas, con lo cual todos sabéis que se pierde la capacidad de decidir, capacidad de entender y capacidad de tomar las decisiones oportunas. Entonces, este instrumento que se llama el Testamento Vital lo tenéis en la página web, qué es, para qué sirve, qué podemos decidir, y como cada comunidad autónoma tiene un procedimiento diferente, pues tenéis un enlace. ¿Esto cómo hago para bajar? Me voy a ir al final. Al final. Ah, vale, para arriba, vale. No, es que no, yo soy más de ratoncillo, esto de el vídeo, abajo, abajo, ¿no se puede? Llega al final, donde están las comunidades autónomas. O sea, esto es para leerlo muy tranquilamente, y ahora ya en cada comunidad autónoma tenéis pues la norma que se aplica, los formularios que hay, las personas, incluso el organismo de contacto, el procedimiento. Entonces, esto facilita mucho. Yo lo que sí me gustaría que quedara claro, personalmente no lo he hecho, pero lo tengo en mi lista de pendientes. Es muy interesante porque, primero, asegura a la persona que cuando llegue ese momento se va a hacer lo que quiere, en 3 cuestiones que son fundamentales. Una, tratamientos que quiere recibir o no recibir. 2, el representante, la persona que decidirá por mí, la persona que será el interlocutor con el médico, y esa persona deberá ser alguien pues que sea cercano, que me conozca, no tiene por qué ser un hijo, o puede ser cónyuge, lo mismo es un primo o es un amigo, alguien que, como han hablado también antes, que ha de decidir por mí, no conforme a sus valores y principios, sino conforme a los míos. Y tercero, el destino del propio cuerpo. Y aquí es muy importante también en el ámbito de las enfermedades crónicas, porque sé que una cuestión que preocupa mucho a las familias, especialmente en el ámbito de la variante genética, es la donación. Y sabemos por la práctica, por los casos que nos llegan, que hay una gran problemática en la donación. Entonces es importante que la persona que tenga claro que quiere donar, deje constancia en este documento. Lo hará más fácil. También, aunque luego hablaré de la eutanasia, lo voy a mencionar aquí, ya que es el primer tema que he mencionado. La eutanasia a una persona que no tiene capacidad solo podrá aplicarse si lo ha solicitado en documento de voluntades anticipadas. Instrucciones previas, o como se llame, porque en cada comunidad autónoma se llama de una manera. Pero nunca se aplica a una persona que no lo haya solicitado. Con lo cual, tanto es una garantía para el que lo tiene claro como para el que no lo quiere. Solo existiendo este documento se podrá aplicar. Me voy a la siguiente. De aquí, para mí, lo más importante es eso. Me voy a la siguiente pestaña porque, ya os digo, lo tenéis que leer detenidamente. Todas las dudas que tengáis, estaremos dispuestos a resolverlas si podemos.
pero vamos a la siguiente pestaña, que es consentimiento por representación. Y lo ponemos en segundo lugar precisamente por eso, porque en ese caso en el que no haya voluntades anticipadas, alguien decidirá por nosotros. Esto ocurre en muchas ocasiones porque, como han mencionado, me lo que también sigo, solo en el 30% de los casos en España hay voluntades anticipadas. Es cierto que con la aprobación de la ley de eutanasia se está dando a conocer mucho más esta figura de las voluntades anticipadas, pero si no existe, alguien ha de decidir. Entonces, este apartado lo hemos... a ver, voy para abajo. Hacia arriba, eso es. Hemos empezado, bueno, pues explicando cuándo no se tiene capacidad, que quien decide que no tiene capacidad, pues es una cuestión médica al final, pero bueno, al fin y al cabo, independientemente de lo que digan los médicos, nosotros, los que hemos vivido ya esto, sabemos claramente cuando una persona ya no tiene capacidad de decidir. Entonces, en principio hay una normativa nacional que habla de que serán los familiares o personas vinculadas por razones familiares o de hecho. Pero luego sí existe una legislación específica en cada comunidad autónoma que regula quién. Suele ser cónyuge o pareja de hecho, pero en su defecto los hijos. Algunas comunidades autónomas dicen que en caso de los hijos es de mayor edad. Es decir, que hay una legislación, que es lo que nosotros el año pasado nos propusimos, saber en cada sitio qué persona decidía, independientemente de que en el ámbito de la familia obviamente habrá un diálogo, habrá una conversación, pero a la hora de enfrentarse al médico o a la firma del documento del consentimiento, porque hay un documento que se llama consentimiento informado, que si no está consciente y capaz la persona enferma, lo tendrá que firmar ese otro, el representante. Y se habla de consentimiento por representación y vuelvo a insistir, porque es un tema a veces problemático en la práctica. Se está dando el consentimiento por la otra persona. Debemos respetar absolutamente lo que quería la otra persona. Y ahí, insisto, la persona de representante es muy importante, no solamente enseñarla, sino incluso darle esas instrucciones, aunque no estén formalizadas. Lo que yo quiero, como yo veo la vida, como yo veo la muerte, como yo quiero vivir este proceso. Es importantísimo. Lo que os estamos facilitando aquí es quién es esa persona desde el punto de vista legal, para que tomemos esas decisiones. O si no es la persona que está enferma la que ha tomado la decisión, dentro de la familia sepamos quién va a asumir ese papel. Ya os digo, independientemente de que entre todos hablemos, pero hay alguien que será quien tendrá que asumir ese papel frente al personal sanitario. Yo creo que de esto, de aquí no voy a decir más, porque digo, como voy muy justa, quiero decir casi una pequeña... Nos vamos a la siguiente pestañita, que es donación de tejidos. Voy a intentar resumir lo máximo. Como os decía, sé que es un tema que preocupa mucho porque no se facilita en la mayoría de los hospitales. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión de que está ocurriendo porque no hay unos protocolos específicos que regulen esta materia, porque la ley sí que prevé, la ley de donaciones, que además se aplica expresamente a donación de órganos de personas fallecidas para la investigación, prevé que cualquier persona es donante, salvo que se haya manifestado expresamente en contra. Entonces, en principio no nos pueden negar la donación del encéfalo. Yo ya me estoy centrando en la enfermedad priónica. ¿Qué ocurre? Que como no existen protocolos en los hospitales o en las comunidades autónomas, y además, como todos sabéis, o si no lo sabéis, pues os lo digo, hay que hacer para esta donación requiere una necropsia, que además tiene que ser un centro especializado, porque sabéis que la enfermedad es infecciosa pero no contagiosa. No todas las comunidades autónomas tienen un centro especializado. Entonces, cuando nos encontramos en una comunidad autónoma que no tiene un protocolo específico ni tiene un centro especializado, pues muchas veces nos dicen directamente que no se puede donar. Y no es así. ¿Qué ocurre? Que hay una gran problemática de procedimiento, de presupuestos, del médico que nos toque, que si quiere complicarse la vida más o menos. Entonces, desde la Fundación sí vamos a luchar porque esto que dice la ley, que cualquier persona puede donar, se nos aplique también. ¿Cómo? Consiguiendo que esos protocolos, que por ejemplo en Euskadi está muy completo y también en Extremadura también lo tenemos muy completo, se igualen en todas las comunidades autónomas, porque partimos del principio de igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional. Entonces,
no es aceptable que en unas comunidades autónomas se esté protocolizado y en otras no. Entonces, de aquí es lo que quería que quedara muy claro. Y sí, como he mencionado anteriormente, si dejamos constancia del documento de voluntades anticipadas, al médico o al gerente del hospital o al que le toque, le costará más negarlo, porque ya esta persona lo dijo en su documento de voluntades anticipadas, con lo cual ya hará para que se cumpla. Y si no lo hace, ya como abogada, digo, pues hay mecanismos de exigencia de responsabilidades. Que en estos procesos tan traumáticos, pues a lo mejor no nos interesa meternos, pero ¿saben? Existen mecanismos de exigencia de responsabilidades. También decir una cosa importante de la acción de tejidos, que para que pueda producirse el fallecimiento debe tener lugar en un centro sanitario. Como hablábamos de que se puede elegir el sitio donde morir, casa, domicilio, bueno, si hay una donación, sí se exige que sea en un centro hospitalario, por todo el trámite que conlleva la donación. De esta parte, ya os digo, leerlo tranquilamente y me paso al siguiente, que sería, aquí no, el diagnóstico genético preimplantacional. Aquí ha hablado muchísimo Guiomar de la parte científica y técnica. Yo de aquí, si comentaros que el estudio que estamos haciendo, que hemos hecho a través de 4 casas y estamos adaptando a la web, es si la legislación cubre que las personas afectadas por enfermedades criónicas puedan someterse a las técnicas de reproducción asistida de forma gratuita, es decir, cubiertas por el sistema público de salud. Porque Guiomar lo ha explicado de manera maravillosa, pero no ha dicho que esto no lo cubre la Seguridad Social. Entonces, ¿qué pasa? No lo cubre. Nosotros, con la legislación que hemos estudiado, es porque lo mismo, porque son enfermedades raras, desconocidas, y todavía a nadie se le ha ocurrido que debe meterlo en ese listado de enfermedades que están cubiertas por la Seguridad Social. Pero la legislación nos ampara, porque si habla, y lo veréis tranquilamente en la web, de enfermedades que se transmiten de forma genética, enfermedades que son muy graves para la salud, y más grave que esta, pues es difícil porque provoca directamente la muerte, y que además que se puede eliminar de esta manera con el diagnóstico genético implantacional que ha comentado Guiomar. Entonces, hay base normativa para exigir que se incluya el diagnóstico genético preimplantacional en el Sistema Nacional de Salud y por tanto sea gratuito. Y además, como ya se ha comentado, con absoluto respeto al derecho a no saber, porque el derecho a no saber está reconocido tanto en la Ley de Autonomía del Paciente como en la Ley de Investigación Biomédica, y especialmente para enfermedades de tipo genético, porque puede haber razones de todo tipo, personales, o sea, que pertenecen a la esfera más íntima de la persona, saber o no saber, y nadie puede obligar a nadie a tener que conocer eso. Entonces, tenemos la legislación, que es el trabajo que hemos hecho este año, que el año pasado yo sinceramente no sabía ni lo que era esto el año pasado. Yo soy madre, pero no he tenido que recurrir a esto, entonces no sabía ni lo que era esto. Este año sabemos lo que es esto, sabemos que existe, sabemos que la legislación nos da la base para exigir, pero tenemos todavía un trabajo muy grande de que las comunidades autónomas adapten la normativa a la legislación nacional, es decir, que incluyan en esos listados de enfermedades cubiertos por la sanidad pública en cada comunidad autónoma para que sea gratuita las enfermedades crónicas. Entonces esto, leerlo tranquilamente, pero sí saber que ese trabajo está pendiente. Cuidados paliativos. De aquí, estoy muy nerviosa y estoy muy nerviosa. De cuidados paliativos, bueno, pues como ha habido una intervención maravillosa delante de mí, lo único que, bueno, aquí tenéis pues una definición. La parte que a mí me interesa y está aquí puesta, que es la parte legal, es, yo he tomado nota de esos datos que nos han dado, pero lo cierto y la realidad de los hospitales es que están reservados o se dejan para los enfermos oncológicos y en la fase terminal, según las experiencias que conocemos. Y como bien sabemos, cuando nos llega una enfermedad crónica, especialmente la Creutzfeldt-Jakob, es verdad que insomnio familiar fatal va más lenta y GSS va mucho más lenta, pero la Creutzfeldt-Jakob es prácticamente desde el diagnóstico, estamos en una enfermedad terminal, agresiva, 100% dependiente, todos lo sabéis. Entonces, lo que nos hemos centrado el estudio es si teníamos derecho a que se nos considere, como decía la ponente, ya me parece que ha dicho susceptibles, o bueno, susceptibles de cuidados paliativos. Pues sí lo somos. Además me ha encantado que lo diga ella, porque es que estamos en la definición legal. O sea, un enfermo terminal va a morir en un periodo muy corto de tiempo, y además en un proceso degenerativo muy grave. Tenemos que ingresar en cuidados paliativos si queremos. Vuelvo otra vez a la toma de decisiones y a la autonomía de la voluntad, que no la he mencionado, por ahí la tenía apuntada, que es fundamental. La autonomía de la voluntad es
base de las relaciones médico-paciente, es un principio de la bioética, que es una palabra muy importante, del bioderecho. Entonces, la autonomía de la voluntad. Si queremos que a nuestros familiares no ingresen cuidados paliativos, debemos exigirlo. No es fácil, porque los hospitales te van a decir que no. ¿Por qué? Porque hay pocas camas y esto está reservado para los oncológicos. Pero tenemos el perfil de enfermo de cuidados paliativos. Y como ha explicado muy bien la ponente que me ha precedido, cuidados paliativos es el sitio, si queremos. ¿Por qué? Porque es un sitio donde solo hay especialistas para preparar a la persona y a la familia en el proceso de la muerte. Y es donde estamos en ese momento. Entonces no tiene sentido que nos manden a casa si no tenemos medios en casa, sin hecho, y te daré los hechos. Contarnos lo que pasa, porque si no, no podemos encontrar las soluciones. Y nada, termino con el lema que me impuse el año pasado, que es nadar y seguir nadando, seguir nadando y seguir nadando. Hemos avanzado mucho, pero queda todavía mucho por nadar. Muchas gracias.